con la imaginación. Usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor. Martes a martes tenemos un invitado especial. Agradecemos que hoy nos acompaña Nicolás Jara Miranda. ¿Qué nos dice de sí mismo? Soy editor y corrector de textos desde hace 27 años. Wow. Hice mi posgrado en edición en Barcelona y he trabajado para las principales editoriales educativas en Quito: Santillana, Norma, Don Bosco LNS y Mantra Editores. SM de México y Colombia, EDB de Argentina, Océano de España, Corilla de Cataluña, la Jefatura de Publicación de la Universidad Andina Simón Bolívar y el Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. He sido profesor de lenguaje y comunicación, composición, redacción publicitaria e historia de la cultura en la UDLA y la San Francisco de Quito. Fui bibliotecario en la Universidad de San Francisco y el Colegio Einstein. Desde hace 11 años soy jefe de corrección de estilo en Santillana, Ecuador. Así que bienvenido, Nicolás. Hola Jaime, muchas gracias por esta entrevista. Hola también a todos quienes están, a todos y todas quienes están ya conectadas. Bienvenido. Gracias por haber aceptado esta invitación. Como decíamos, el objetivo del club, como ver la lectura en el sentido más amplio, veamos en la vida, y que cada persona es una historia por contar, un libro por imprimir, por escribir. Así que bienvenido, Nicolás. Cuéntanos un poquito de ti mismo. A ver, nos De mí interesa mismo, las a anécdotas. ver, yo soy Nicolás, tengo 48 años, tengo una compañera, Nati, tengo un hijo, Joaquín, que tiene ya 19 años. Y tengo mis dos gatas, Cirila y Matilda, que viven aquí. Qué bien, dos gatitas, muy bien. Aquí también en casa, somos amantes de los gatos, tenemos cuatro gatas. Ay, qué bien. Sí, estas gatas nos hacen sufrir a O veces. sea, has ganado puntos por las Bien. gatitas. Bien, en estos días hemos estado, o en estas últimas semanas, en los diálogos, hemos entrevistado a ilustradores, autores. Ahora, pues ahí nos hemos dado cuenta que para que el libro llegue a nuestras manos se requiere una constelación de personas, muchas personas. Así que ahora queremos conocer en qué consiste eso de la corrección de estilo, la corrección de textos.
Cuéntanos un poquito. Uy, sí, bueno, a ver. eh, para hacer un libro se necesitan, sí, en efecto, muchísimos esfuerzos de varias personas. Eh, a lo largo de mi trabajo como editor y como corrector de textos, generalmente en las editoriales y la mayoría de personas con las que he trabajado son mujeres. Entonces, el, el mundo editorial, yo siempre digo que está dominado por las mujeres y eso me parece algo bueno, que, no sé, porque para hacer un libro se necesita mucha sensibilidad, ¿no? Además de la sensibilidad del autor o de la autora que pueda poner en su libro, se necesita el conocimiento especializado de estas otras personas. En tu programa ya han pasado ilustradores, ilustradoras, han pasado autoras, autores, y bueno, ahora viene el corrector de estilo. Mm. Eh, ¿Qué hace el corrector de estilo? Con razón los libros están bien hechos. Sí, claro, porque son muchas personas las que trabajan con este libro, como dije, con los libros y además todas estas personas, perdón, ay, gracias, iba a estornudar. Todas Salud. estas personas se leen estos libros. Saludos desde Babahoyo, saludos desde Quito. Bueno, todas estas personas tienen que leer el libro para echar su mano, echar su conocimiento y saber de qué va. Por ejemplo, Eh, bueno, como dije al principio, el mundo de los libros está lleno de mujeres, así que me voy a referir siempre a las autoras, a las editoras, a las ilustradoras, a las correctoras también, porque así es mi mundo, así es como lo veo yo. Eh, entonces, cuando una autora nos trae un libro, el- la editora es la persona que se encarga de revisar que el libro cumpla con las condiciones necesarias para que pueda ser publicado. Es decir, mm, que tenga la estructura general que puede tener un libro, ¿no? Un índice, un título, unos capítulos, o si es un libro con imágenes, pues la editora dirá, pues sí, necesito contratar a una ilustradora. Si es un libro con gráficos, eh, tengo que contratar además a una diagramadora, una diseñadora para que arme todo esto que es el libro. Las diseñadoras también son una pieza clave en el proceso editorial. Y la editora tiene ya su equipo, conversa con la autora y le dice, bueno, pues en este libro tenemos que hacer esto y esto y esto y esto, entonces vamos a empezar. Gracias por traernos tu libro, vamos a empezar a diseñarlo para que sea bonito. Entonces, Antes de una que vez que... empiece el diseño, hay un saludito a través del Facebook. Hola, tío Nicolás, soy Emanuel. Mándale un ¡Hola, saludito. sobrino! Qué bien que me estés escuchando, escucha lo que voy a decir porque es muy interesante. Entonces, Eh, ¿en qué iba? Entonces la editora, después de conversar con la autora, dice, bueno, este libro tiene que armarse de esta manera y arma su equipo. Consigue una diagramadora, consigue una ilustradora y además consigue una correctora de estilo. Entonces, la diagramadora lo que hace es darle la forma a las páginas, ¿no? A las cubiertas, a las páginas, la forma del libro, ve cuántas páginas podrán servir, hace un escogitamiento de los colores, de la tipografía, de si va a usar dos columnas, va a usar tres columnas, va a hacer una columna, mira cuánto es el margen a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo en cada página y, pues arma la maqueta, la diagramadora. La ilustradora, en su caso, eh,
lee el libro, obviamente. Vamos a hablar específicamente de libros de literatura infantil, ya, para hacerlo más cerrado y ver todo. Entonces, la ilustradora lo que hace es leerse la historia que se va a narrar, que está narrada en ese libro y decide. Esta escena de la historia me encanta. Esta es la que voy a ilustrar y voy a usar este espacio de la página o de las páginas, ¿no? Iba decidiendo cada cosa. En cambio, y por otra parte, la correctora de textos lo que hace es verificar que lo que esté escrito en ese libro esté bien escrito, así en grandes rasgos, ¿no? Mm, ¿Qué quiere decir esto de que esté bien escrito? Esto es les voy a contar ahí la base de lo que implica nuestro trabajo de ser correctores. Ahí me interesa este tema, porque como promovemos la lectura, decimos que si uno lee, aprende a escribir bien. Que si uno lee, Claro, es algo que yo les contaba a yo siempre les decía a mis alumnos, hay un secreto para ser el mejor escritor del mundo y ese secreto contiene dos pasos, dos pasos. El primero de los pasos es leer. Leer mucho, leer todo lo que tengas, leer todos los libros que encuentres, leer y comerte los libros y aprender de ellos y saber lo que piensan las otras personas. Y con eso te alimentas tus ideas también para poder escribir lo que tú vayas a escribir. Y el segundo paso para ser el mejor de todos los escritores del mundo y ganarse todos los premios Nobel es escribir. Entonces, es de escribir constantemente, es de escribir todos los días, hacer de la escritura un oficio para que puedas dominarlo después y sacar y escribir todo lo que puedas. Claro, uno cuando comienza a escribir, eh, a mí me resulta muy difícil. bueno, ¿no? No es muy No bueno, sé es qué poner. eso. A uno le resulta difícil porque claro, ¿no? Como primerizo no tiene práctica y cree que escribió bien y todo eso, pero con la práctica, con el seguir escribiendo, uno va mejorando cada vez. Es como con todos los oficios, ¿no? Que uno tiene, con la práctica se va alcanzando la maestría en cada cosa. Entonces, esos son los dos secretos para ser el mejor escritor del mundo, leer y escribir constantemente. Entonces, bueno, como les decía, La tarea del corrector. incluso los correctores de estilo, las correctores de estilo tienen esto, ¿no? Que es, digamos, arreglar lo que el escritor o la escritora, la autora ha escrito. Pero ¿qué es esto de arreglar? ¿Cómo es que arreglar? O sea, si la escritora, la autora que ya ha practicado muchísimo tiempo su escritora, va a necesitar un corrector, una correctora de estilo. Bueno, ¿por qué? A ver, para eso, para contarles un poco por qué es necesaria la corrección de estilo, tengo que darme una vueltota primero y hablarles de, de qué es, de cómo se forma el idioma, de cómo es la lengua. ¿Ya? A ver, Interesante, vamos a escuchar algo interesante, a nuevo, ver, cómo por se ejemplo, forma nuestro idioma. ¿cómo se forma? Todos los días nosotros estamos hablando, escribiendo, comunicándonos con las otras personas desde que nacemos. eh, a cada uno de nosotros y nosotras nos han dado nuestros padres, nuestras familias nos han hablado todo el tiempo en un idioma y así es como lo hemos hecho nuestro, nos hemos apropiado de este idioma y lo manejamos y lo hablamos y lo usamos todos los días, en todos los ámbitos, en todas las esferas. Nuestro idioma se llama español o se llama castellano. A ver, ¿quién me puede decir? Esa pregunta dejémosla para el final, a ver si alguien del público puede contestarnos. ¿Se llama español o se llama castellano? Yo no sé. Pero bueno. Este idioma eh, es el que usamos todos los días, con el que nos comunicamos y nos entendemos mientras yo hablo.
voy expresando mis ideas y todos quienes están aquí me comprenden, porque también hablan el mismo idioma que yo. Sin embargo, eh, hay, sí se habrán dado cuenta que hay personas que también hablan español, pero hablan distinto el español en otros países, en otras ciudades de nuestro mismo país. Se habla, se habla español, pero se habla distinto. ¿Qué es eso de distinto? Por ejemplo, para decir amigo, hay muchas formas, ¿no? Se le puede decir, y en unos países le dicen carnal, en otros países le dicen o en otros ámbitos les dicen brother, o mi yunta, o mijo, o ¿qué más se puede decirle al amigo? Mi compa, En Colombia, es, parcero. o mi parcero también. Son distintas palabras que tienen la misma idea, que apuntan a la misma idea de esta persona con la que tenemos una relación mucho más cercana de conversación, de asuntos personales, con quien podemos llevarnos muy bien, ¿no? Entonces, para referirnos a esta palabra, a esta persona, ¿qué palabra usamos? ¿Amigo? O más bien, ¿cuál es la palabra correcta para nombrar a esta persona? ¿Amigo? ¿Yunta? ¿Carnal? Mi hijo, mi brother, mi parcero. Todas son correctas, todas apuntan hacia la misma idea. Entonces, el corrector tiene que decidir ahí, decir, en un texto si encuentro la palabra amigo, ¿la cambio por alguna de estas otras opciones? No, depende de muchos factores, ¿no? Depende de qué están queriendo decirme, de qué personaje habla, de por qué se le llama así. Para esto, la RAE, o la RAE, que es la Real Academia de la Lengua, es una institución que se ha inventado un idioma, digamos, o más bien, se ha inventado las reglas para manejar este idioma. A este idioma es un español, digamos que es un español, el español. ¿Cómo se llama? El español Oficial. oficial, digamos, llamémosle así, entre comillas, ¿no? Llamémosle oficial. Este idioma, nadie lo habla porque eh, en, en las reglas, en los diccionarios que crea esta academia que se encarga de dar la forma o de dar las pautas de cómo usar este idioma, no aparece, por ejemplo, la palabra brother. Pero nosotros sabemos qué queremos decir cuando decimos brother o sister. Nos referimos a amigo. Ah, pero amigo sí está. Entonces, este idioma es un idioma ideal que está ahí con estas reglas. Y todas estas reglas sirven para que quien habla de una manera el español en Cuba, en Puerto Rico, en Argentina, en Ecuador y dentro de Ecuador en Carchi o en Guayas o en Napo, puedan, puedan usar o puedan al momento de escribir eh, darse a entender con los demás hablantes de este idioma. Entonces, lo que hace la correctora de estilo es tomar todas esas reglas, esas normas que se aplican a este idioma oficial y adaptarlas a lo que la autora quiso decirnos. Entonces, ¿para qué? Para que quien vaya a leer este libro pueda, o este texto, o este WhatsApp incluso, bueno, un texto, el texto escrito en general, pueda ser entendido por esta persona que va a hablar. Entonces, ese es el trabajo de quien corrige, dar esa forma de este idioma a todos los textos para que los que lean lo entiendan.
Dame una estrellita. Ese es, ese es mi trabajo. Entonces, gracias, dentro del proceso editorial, regresamos al principio, dentro del proceso editorial, la editora le encarga a la correctora de estilo que, que se lea y lo ponga así, que esté bien con esas normas. ¿Y esas normas qué implican? Normas de ortografía, que los puntos estén bien, que las comillas se usen así y no así, que haya espacios aquí, que haya los paréntesis, que se usen las rayas o los guiones bien, que se diga en nuestro libro de literatura infantil que el personaje diga brother y no diga amigo. Entonces se da cuenta de esas cosas de quien corrige y se lee una vez en el original, que generalmente suele venir en Word y y ahí se mete a corregir y lee, corrige todo bien, se ayuda de las herramientas tecnológicas del Word mismo que tiene su propio corrector, que claro, somos personas, no somos infalibles, a veces se nos pasan cositas, algunas tildes, algunas comas, alguna palabra mal tipeada. Nos ayuda para eso también el programa este de corrección. Y dice, listo, aquí está, tome, le pasa a la diagramadora. La diagramadora ya tiene lista su maqueta con todos esos detalles que les había dicho y coge el texto, el original, lo mete en la computadora y le da la forma, ¿no? Le va ahí amasando con el InDesign, con el Quark, con el Corel, con el programa que use, ¿no? Y una vez que está diseñado, vuelve al corrector, a la correctora de estilo. Y esta persona se lo lee por segunda vez, se lee el libro. Pero en esta ocasión, porque, bueno, en la primera ocasión lo que corrige hace una corrección en profundidad. Lee que esté la ortografía como dice las reglas ortográficas, la gramática como dicen las reglas gramaticales. Mira la semántica, mira la sintaxis, mira que las ideas funcionen, que, bueno, yo corrijo libros de texto escolar. Y me leo libros de matemática, de sociales, de naturales y de lenguaje y de otras materias que a veces también se hacen. Y entonces veo que si me está hablando de la época de la, de la colonia, no me diga que fue en 1800 sino fue a partir de 1492 y hasta las luchas de la independencia. Entonces, esos datos también tiene que conocer quien corrige. Es decir, la persona que corrige debe tener una cultura general muy amplia para saber de varias cosas. Pero no necesariamente, ¿no? Yo no soy un experto en biología, por ejemplo, pero puedo darme cuenta de algunos detalles de, qué sé yo, de los elementos de la célula, de la forma de la célula y puedo decir que la célula tiene un núcleo y veo que en el libro no le han puesto al núcleo de la célula. Entonces le digo, editora, que es una especialista, ella sí tanto como la autora, la editora es especialista y le digo, oiga, creo que aquí falta decir que hay un núcleo también. Entonces va un comentario así para el editor, ¿no? En fin, de muchísimos temas y la editora lo resolverá en el mismo texto. Entonces decía que viene ya diagramado el texto y aquí ya no vamos a corregir la ortografía porque ya la vimos, la gramática tampoco, pero podemos ver otras cosas. Podemos ver que como está diagramado, las palabras al final de las líneas de los renglones se corten bien según las reglas, ¿no? Tienen que cortar tienen que cortarse en una sílaba, no en la mitad de una sílaba o rompiendo dos letras que no pueden sonar, porque así suena el español.
Las palabras en español tienen sílabas y hablamos así. Se van, van dándole este ritmo a la sonoridad del idioma que hablamos. Eh, También vemos, por ejemplo, que las ilustraciones que no habíamos visto antes, si es que están ya puestas y tienen textos escritos, vemos que estén escritos bien, que no se haya equivocado al escribir la ilustradora o vemos que las imágenes correspondan al texto con que estamos hablando o esta escena que se le había ocurrido a la editora, digo a la ilustradora, vaya en el lugar preciso del libro. En ¿Qué más? consonancia Si con es la un historia. sí, claro, si es alguna actividad dentro del libro de texto escolar, que la actividad tenga que ver con lo que se explicó antes y no con el capítulo anterior o con el del capítulo siguiente. Si no, vamos poniendo un orden. Vamos viendo que en efecto las actividades sean la uno, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y no al revés. Entonces, son ese tipo de detalles que vemos ya cuando está diagramado. Y una vez diagramado, digo, una vez corregido ahí en este texto diagramado, que ya tiene la forma, que se ve en la pantalla de la computadora, la forma que va a tener al momento de estar impreso. Claro, le faltarán algunos detalles, algunas ilustraciones, algunos colores. Si es un libro de texto escolar, alguna respuesta, hay que hacer algunos cambios. Entonces, todo eso se le manda de vuelta a la diagramadora o a la editora también, por si tengo comentarios, esto del núcleo, ¿no? De las células, entonces, señora editora, revise, por favor. Mientras tanto, la diagramadora sigue metiendo los cambios que hemos encontrado y ya está bien. Le pasa a la editora también resuelto este problema. Mete ahí las correcciones que se han hecho y adivinen a quién va. De nuevo a la correctora de textos. La correctora de textos, quien corrige, se lo corrige por tercera vez, se lee por tercera vez ese libro. Y en esta vez ya es una lectura un poco más rápida. Con rápida no quiero decir que un corrector, que yo, por ejemplo, pueda leer esas lecturas rápidas, ¿no? Que van leyendo a toda velocidad y cambia de página. Yo no puedo hacer eso. Primero porque no tengo esa habilidad y segundo porque si lo hago al momento de mis correcciones, de mi trabajo, se me va a pasar muchísimas cosas y ese texto no va a quedar bien, como es lo ideal Ideal. de quien corrige, ¿no? Y bueno, entonces, pero en esta tercera lectura del cuento ya es más ligera. Uno puede encontrar algún gazapo, puede corregir los textos nuevos que ha ingresado la autora o la editora en este caso, y va encontrando cositas y va marcándolas, y entonces le devuelve este texto a la diagramadora, y la diagramadora, bla, 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 mete y listo. Pasa a la editora dice, qué bonito este libro, está bien tal como lo soñamos todo este equipo. Le muestra a la autora, si es un libro de literatura infantil, por ejemplo, y dicen, sí, ok, se imprime y se manda a la imprenta y en la imprenta ya es otro asunto que pasa del proceso editorial. Entonces, hasta ahí ya hemos tenido el libro. Nicolás, hablabas de un gazapo. ¿Qué es un gazapo? Un gazapo es uno de esos errores sin intención que uno encuentra en los textos. En lugar de escribir, pero escribes peor. Y Mm, entonces, no es un error intencional, porque no es que, bueno, sí, cambia la intención del texto, pero uno se puede dar cuenta de que no quería decir peor por el contexto, ¿no? Por el contexto de la lectura, sino pero. Entonces, tac, inversión de las letras y ya está resuelto. ya, muy bien. Bien, ahí vemos que hay. La pregunta es el tiempo. Uy, el tiempo es algo que siempre está contra nosotros, porque
Por ejemplo, de este trabajo editorial de los libros de texto escolar, también a la par de idear el libro, se idea o se crea un cronograma. Ahí entra otra persona, que es la encargada de hacer, la persona encargada de hacer estos cronogramas, de de la parte administrativa, digamos, del asunto editorial, de quien puede contratar a todas estas personas, a editoras, a correctoras, a ilustradoras, a diagramadoras, para que, para que todo funcione. Entonces, eh, siempre para hacer, en cualquier editorial, en cualquier tipo de libro que se está haciendo, se necesita un cronograma, un cronograma que diga desde aquí, desde esta fecha hasta esta fecha, vamos a tener el libro creado. Entonces, tienes, las correctoras tienen 2 días para leerse el original, 2 días para hacer la primera lectura que ya estaba diagramado y otros 2 días para hacer la lectura, la segunda lectura en diagramado. La diagramadora tiene 2 días para meter las primeras correcciones, 2 días para, 2 días para crear la maqueta, 2 días para esto, 2 días, y así a todos nos van dando un tiempo específico para hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, imagínense, para crear una serie de textos escolares, vamos a ver, solo de lengua y literatura. Vamos a crear una serie desde segundo grado hasta 10.º grado. ¿Cuántos libros son? 9 libros. 9 libros. Los 9 libros. Cada libro está dividido en 6 unidades. 6 unidades. Los libros tienen como, digamos, unas 200 páginas. Entonces, vamos leyendo por unidades. Se crea la unidad uno y comienza el proceso, la autora crea la unidad uno y comienza su proceso editorial por edición, por diagramación, por corrección de estilo, por ilustración. Entonces, se imaginan un solo libro tiene 6 unidades y 200 páginas y hay que hacer 9 de esos libros. Y el tiempo es de aquí hasta acá, nada más. No podemos pasarnos porque si nos pasamos, los libros de texto ya no llegan a las escuelas a tiempo. Y uf, eso sería un problema. Entonces, lo que se hace, lo que yo hago, por ejemplo, es pedir ayuda. Yo tengo un equipo de amigas y amigos, correctoras y correctores que son muy buenos en su trabajo, que son expertos en leer textos, en cachar los errores que puedan encontrar, y con todo mi equipo, que son como unas 11 personas, en verdad, que es un equipo grande. Con todos ellos trabajo para que los libros salgan bien. Eh, estaba pensando el otro día ¿qué se necesita para ser corrector de estilo, correctora de estilo? Yo conozco a personas que trabajan corrigiendo textos. Mi profesión ha sido psicólogas, psicólogos, son, tenía una profesión que era interamericanista, no sé qué es, pero era interamericanista. Ahí yo conocí una vez a una señora que era oceanógrafa y era correctora de estilo también. Creo que para hacer correcciones de textos, es eso. Primero, interesarse, que a uno le guste esto. A mí me apasiona muchísimo leer. Y, y si encuentro un trabajo en donde tengo que estar leyendo constantemente, pues soy feliz. Y uno, ya les digo, las ganas de ser. Y para hacer eso, pues uno tiene que estudiar estas reglas de este idioma oficial que no existe y que nadie lo habla. No existe porque nadie lo habla. Nadie habla así. Entonces conocer todas estas reglas y hay muchísimas, muchísimas reglas muy interesantes, ¿no? Uno, por ejemplo, sale del colegio aprendiendo cierta cantidad de reglas para estudiar y si uno sigue luego la universidad,
va aprendiendo muchas más. Y al final, si uno se decide por tal profesión, más bien tal oficio, yo considero que el ser corrector de estilo es un oficio. Si uno se, de- se, se lanza por ahí, puchas, tiene muchísimos manuales, tiene de dónde aprender, hay conocer personas, seguir cursos, estudiar más y también leer, también leer. Cuando uno va leyendo se va viendo cómo se escriben las palabras y cómo puede uno mantener esa rigurosidad al momento de escribir. Claro, tampoco es que un corrector va por ahí corrigiendo a todo el mundo. Ah, esto no digas así, lo dijiste mal. Ah, esto está mal dicho, tienes que decirlo así. Eh, no, uno, primero, para corregir a alguien hay que preguntarle si quiere ser corregido o Ah, corregida, si lo que ha dicho quiere. Si no, uno sería una persona muy pedante en decir eso. Yo creo que al principio yo, cuando empecé en esto, yo sí era así, era un recto, no podía ver más allá de lo que hacía. Luego ya conocí más reglas, conocí más cosas de esta profesión y bueno, mm, no, no es que ando por ahí diciendo, te equivocaste al decir esto. No, no me interesa. Yo mismo escribo mal. El momento en que hablo con mis amigas y con mis amigos por WhatsApp, eh, escribo mal también. Porque no es algo que vaya o a dañar nuestra relación o a opacarme como profesional, sino porque es una ligereza y está bien. Y además, la persona con quien hablo me va a entender claramente. aquí viene la pregunta del Ah, millón. Luis a Rizo, ver, ¿qué sucede cuando luego de todo este grande proceso que nos ha hablado, los lectores encuentran horrores, no solo errores uh, de diseño, ortográfico, temas de fecha, etcétera, etcétera? eso es algo que también uno, así como no corrige a los demás, uno tiene que aceptar y ver y decir, sí, puf, se me pasó. Los ¿Podría ser por lectores el sí volumen de generalmente. trabajo, por la presión de los tiempos? Ah, hay muchos factores, o sea, a ver, uno en una página de texto encuentra muchísimas cosas y cambia, y que se le pase una es un alivio, ¿no? Se me pasó uno ya. Eh, Generalmente, yo suelo decirles a mis colegas, de una tilde mal puesta, de un gazapo, es de donde nos cuelgan ahí de los pulgares. Se nos pasó esta tilde y ya. Pero bueno, se me pasó esta tilde, pero tú no viste que antes cambié las conjugaciones, cambié los modos de los verbos de infinitivo a subjuntivo. Tuve que hacer este trabajo de colocar bien las comillas, de colocar bien las cursivas, de saber, de ponerte rayas y no guiones en el texto para que puedas saber que lo que te estoy diciendo es un inciso y no una aclaración o decirte que bueno, hay montones de cosas que los especialistas, las correctoras, unas reglas que son muy específicas. Por ejemplo, la diferencia, justo lo que decía, la diferencia, no muchas personas conocen la diferencia entre las rayas, los guiones y los signos de resta, los signos menos. Cada uno tiene su tamaño, su forma y su aplicación. Y su aplicación dentro de los textos con respecto a las palabras que están junto a ellas, a las palabras o a los números, ¿no? A veces van espacios, a veces van pegados, o a veces puedes usar uno y no otro, o puedes reemplazar una raya con paréntesis, por ejemplo, o con comas, etcétera. Son muchas cosas, sí. Cuando un lector encuentra un error que a un corrector, a una correctora se nos ha pasado es,
Gracias, gracias por avisarme, lo voy a tener en cuenta. Ahí nunca más voy a dejar de poner tilde en la palabra ortografía. La ortografía tiene tilde, perdónenme, mi culpa. Vamos con Cuando otro pasa eso, pues comentario ya, u nada. otra A veces, pregunta. perdón, antes de terminar, a veces los libros también tienen reediciones y en las reediciones se corrigen esos errores eh, involuntarios que se nos pueden haber pasado. Sí, Hay dígame. otro comentario, pregunta, ¿qué pasa cuando ha fallado el tiempo del cronograma, la elaboración del libro? ¿Qué pasa? Bueno, las personas encargadas de este aspecto administrativo suelen esconderse ahí, sacarse de las mangas. Ah, cierto, he tenido unos días más. Apresúrense haciendo en esos días más y entonces hay que leer ahí sí a toda velocidad y pasarle enseguida a diagramación, que diagrame rápido o consultar todo o si yo mismo puedo resolver alguna consulta que tenga, la resuelvo ese momento y seguimos. Y entonces ahí entra la presión de leer a toda velocidad, de trabajar a toda velocidad para que el libro pueda salir en el tiempo establecido. Y bien, el comentario, felicitaciones por ese trabajo de hormiga. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Es un trabajo que me gusta mucho. Eh, siempre digo, a mí me pagan por leer. Es algo que me fascina. Bien, vamos a retomar ya este puntito que nos interesa como promotores de lectura del Club de Lectura, esa pasión por la lectura. A ver, ya vamos a los minutos, a la recta final. Estamos ya en la recta final, Nicolás. Cuéntanos de tus lecturas, qué género, porque aquí estás leyendo por trabajo, pero también tendrás una pasión por la literatura, tus gustos personales, qué te gusta leer, género policíaco, que romance, novela histórica, no sé, no se me ocurre. A ver, ¿qué me gusta leer? Bueno, Los como les thrillers. digo, a mí me gusta leer de todo. Eh, leo poesía, leo teatro, leo novelas, cosas que no leo, por ejemplo, libros de autoayuda. Eso no me gusta leer. Mm. Ah, prefiero leer una novela porque es un mundo de fantasía y eso me entretiene muchísimo. Claro, uno cuando lee por trabajo llega cansado no es un cansancio físico cuando llega a la casa, ¿no? Es un trabajo mental, agotamiento. Y lo que puede uno hacer es escuchar música, ver la televisión, sí, claro, o leer un libro, o leer muchas cosas. A mí he tenido épocas, ¿no? En que me ha gustado, ya les digo, la poesía. Leía mucha poesía, intentaba escribir poesía, luego fui leyendo más novelas. El libro que más me ha gustado en toda mi vida, déjenme ver si está por aquí, a ver si lo encuentro. Sí, ya puede sonar muy trillado, pero para mí este es mi libro favorito. Don Quijote. Sí, sí, me lo he leído 6 veces. Tienes que Y la... enseñarme a leer. A mí me resulta pesado, difícil por el Uf, español antiguo. sí, sí, justamente. Las 2 primeras veces que leí fue por obligación. Y qué feo libro, qué feo leer eso, tan pesado. Y a la tercera porque me gustó, porque quise hacerlo, ya me gustó. Y la cuarta fue porque entré a un curso de literatura, un curso sobre el Quijote. Wow, y encontré muchísimas otras cosas. Después la quinta vez ya por gusto personal y la sexta, qué lindo. Entonces, uno va leyendo cosas. Me gustan, por ejemplo, después tengo gustos por autores. Por ejemplo, ahora me gusta leer a un autor italiano que se llama Alessandro Barico, de quien me he leído unas 15 novelas, las que tiene, todas las que tiene. Me gusta su forma. Entonces, no tengo un, un gusto por un tipo de textos para leer, Muy bien, sino el gusto es por la lectura. qué bien. Elías pregunta, el uso de inteligencia artificial para la corrección de libros.
Ay, locos, yo siempre digo que ya estamos en el futuro, en donde, vemos en esas películas en donde los robots, las máquinas le van reemplazando a los humanos. El otro día escuché o leí, no me acuerdo, que hay en Japón un hospital en donde solo trabajan robots, solo la inteligencia artificial es la que cura, opera a los pacientes y ya. Y yo, wow, locos. Bueno, la inteligencia artificial en la corrección de textos todavía yo lo veo un poco, no muy lejano, pero hay muchos programas que ya sirven para hacer este trabajo, ¿no? El mismo, la misma herramienta de corrección del Word que viene desde hace muchos años es una especie de inteligencia artificial que te dice dónde está, dónde funciona. Y ahora hay muchas otras, como Grammarly, por ejemplo, que te da muchas otras pautas de cómo corregir. Y sí, se pueden usar estas herramientas, pero yo digo, también es la intención, ¿no? La inteligencia artificial podría decirte que Brother está bien escrito y funciona, pero si yo te cambio con parcero, le va a dar algún otro tipo de riqueza que la inteligencia artificial todavía no conoce o está en proceso de conocer. Creo que todavía necesitamos de depender de muchos trabajos que probablemente en el futuro sean reemplazados con una inteligencia artificial. Pero ojo, ¿no? La inteligencia artificial todavía se equivoca en muchas cosas y yo creo que hay que usarla con cuidado, hay que usarla para nuestro beneficio, no para nuestro beneficio personal como personas, como para sentirnos bien, no para decir, sí, está bien escrito y corregí y presentarlo como una tarea al profesor o en una conversación y decir, sí, yo escribí bien y cuando ya ha sido trabajado por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta nada más, una herramienta que nosotros como humanos podemos tomarla y trabajarla con todo lo que sabemos para producir otras cosas. Bien, gracias. Aquí hay otra pregunta, pero ya el tiempo nos corre y yo me quedo con la pregunta que tú planteaste. ¿Qué hablamos, español o castellano? Entonces, mientras los quienes nos acompañan esta noche en la sala de Zoom buscan la respuesta, aquí hay la pregunta de Oscar. Aquí una pregunta muy personal. A ¿Se ha ver. encontrado con autores que no aceptan con entusiasmo la corrección de estilo? En realidad no. En realidad no. Hay muchas, a las personas, un corrector de estilo no es que va a cambiar el texto o lo que quiso decir esta persona, la autora, sino que va a Pulirlo. hacerle, a pulirlo, a que todas las demás personas puedan entender lo que quiere decir. Entonces, cuando uno puede explicar, ¿no? A ver, yo digo que mejor lo digas de esta manera porque tal cosa, o por tal razón, o por tal otra. Entonces, no me he encontrado con autores que no acepten, porque, porque no. To- Todo se resuelve conversando. Muy Entonces, si bien. alguien me dice no, también digo, bueno. Oscar, nuevamente, él ya da la respuesta a la pregunta. ¿Qué hablamos, Hablamos español o castellano? español. Dice español, pero que, a ver, Oscar, que nos diga por qué. ¿Por qué español y no No, castellano? ya sé. Miren en la Constitución del Ecuador, ¿qué dice ahí en la primera línea? El Ecuador es un país donde se habla este idioma y además el quichua y el shuar como lenguas oficiales. Pero ¿cuál es el idioma que dice la Constitución que hablamos? Mm, No me he ¿Quién puede leído la buscar Constitución. rápidamente? ¿Quién puede buscar y ver ahí?
Vamos a ver, a googlear entonces, vamos a googlear. Ah, si no, bueno, ya respondemos de esa pregunta. ¿Qué más? ¿Qué más tiene preguntas? Dígame que ya se acaba el tiempo ahí para responder de lo que sea, del Bien, español. mientras van pensando allí, cuéntame un poquito de la pasión tuya, andar en motocicleta, viajar por el país, viajar por el mundo en motocicleta. Oh, qué chévere. Gracias por preguntarme eso. Yo, al salir de la pandemia, con mi compañera nos compramos buscamos una motocicleta, pero dijimos, tiene que ser así especial y bonita. Y comenzamos a buscar motos Vespa. Entonces, buscábamos motos Vespa ahí en internet, esta, hicimos una lista y fuimos a ver cada una. Y me encontré con una, la más linda de todas. Es una moto celeste. Dije, esta tiene que ser mía, tiene que ser mía. Yo hasta ese entonces no sabía nada de moto, ni siquiera sabía manejar. Y ya, me enamoré de esa moto, la llamé Celestina y es una máquina, oigan, es una máquina, me ha llevado lejísimos, le han llegado lejísimos. El año pasado me fui con mi moto Vespa hasta Bogotá, ida y vuelta, con mi grupo de amigos de mi club de motos Vespa. Y este año, hace un par de semanas, me fui hasta Guayaquil. Ahí me vi con mi compañera, que es mi esposa, con mi compañera que la recogí y nos regresamos por la Ruta del Sol. Es una ruta de 2000 kilómetros lo que hicimos esa vez. Es una cosa fantástica. Es mi nueva pasión, además de leer, mi moto. Qué bien. Muy bien. Gracias por compartirnos tu pasión, tu gusto. Ahora yo Muchas ya me gracias a leí ti. en el Google la Constitución, dice, el castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, El castellano dice la idioma oficial. Constitución. ¿Ah? No ha sido el español, ha sido el castellano y ahora. Lo que dice Bueno. la Constitución. Bueno, la respuesta es que, a ver, el español es el idioma que se habla en España. El castellano es el idioma que se hablaba en el Reino de Castilla, cuya capital era Madrid, en el siglo hace de siglos. Entonces, ahora podemos decir que tanto español como castellano son sinónimos. Por tanto, hablamos castellano o español. Ambos son la respuesta. ¿No? Qué bien, qué bien. Bueno, aquí hay una pregunta que a lo mejor como que está fuera de contexto, ya que estamos en la A corrección de ver, estilo. Alexandra pregunta, ¿cómo resuelve conflictos de pareja sin pelearse? ¿cómo resuelvo? No, yo siempre pierdo, yo siempre tengo que perder. Esa es la forma de ganar. Muy bien. Salúdale. Hola. Muy bien. Muy Nicolás, bien. gracias por el tiempo. Ahora, pues Muchas, ya un mensajito final para nuestro club, para los lectores. bueno, pues nada, muchas gracias a ti, Jaime, por haberme invitado. Espero que, pues, con lo que les he contado, tengan una idea más clara de cómo se hacen los libros, de cuál es el trabajo que hace quien corrige textos. eh, y agradecerles también a las personas que han estado aquí conectadas en el Zoom, en el Facebook, a mi sobrino que está por allá y a todos mis amigos y amigas que también han estado escuchando esta entrevista. Muchas gracias y nada, lean, lean, eso es algo que abre la mente, que crea ideas, que hace que uno pueda expresar estas ideas que tiene en la cabeza. Lean y escriban si quieren ser correctores. Si quieren, ¿no? Claro. Muy bien, gracias, Nicolás. Un abrazo gigante.
Vamos a salir de la Muchas transmisión y gracias. de la grabación. No se vayan para abrir los micrófonos y despedirnos.